Saludos a todos. Un nuevo reporte de mercado sobre las claves de esta semana, mercados que vemos interesantes, estrategias posibles, tanto divisa, índices bursátiles, materias primas. Tocaremos todos los palos, la renta variable y, por supuesto, haremos un breve comentario sobre cuál es el contexto en el que nos movemos, un poco de cultura bursátil para que sepamos dónde nos estamos moviendo más allá de los propios gráficos y de los niveles clave que tenemos que ir siguiendo como analistas que somos. Bien, ¿qué vamos a comentar en este vídeo reporte de esta semana? Como habréis visto, la semana anterior no ha habido demasiados cambios, luego veremos gráficos, pero una renta variable que prácticamente no ha corregido, casi se ha quedado lateral, no ha superado los máximos tras la celebración de las elecciones francesas. Pero la clave aquí va a estar, y esto es lo que traemos hoy, cuál va a ser el futuro del dólar y cuál va a ser el futuro del euro en base a las expectativas de inflación y crecimiento de la zona euro y de Estados Unidos, porque la tasa de IPC de Estados Unidos del viernes pasado era una tasa bastante mala. Esto nos hace pensar que le cuesta levantar cabeza al dólar. Sin embargo, los gráficos indican que muy probablemente se produzca un fortalecimiento del dólar y es normal además. También hablaremos del euro con las mismas perspectivas, la tasa de inflación de Europa, la tasa de crecimiento de Europa y por qué se cree, más sobre todo después de la victoria de Macron en Francia, que el Banco Central Europeo podría iniciar algún tipo de desmantelamiento de su política de estímulo monetario en Europa, que es la que hace un euro barato, que es la que mantiene el mercado inflado, arriba, drogado, ¿vale? Eh, Hablaremos también del petróleo, porque ahí visto los cambios que se han producido, veremos que una vez más, como ya decíamos, las noticias que nos digan del crudo, pactos o no pactos entre la OPEP, no afectarán a lo que estamos viendo en gráficos, que es clarísimo, vela semanal, un patrón alcista. Y por último, también traeremos un artículo excelente del oro, extremadamente delicado, verdades algunas como puños, otras quizá locuras a juicio del que lo escuche, ya que cada uno saque sus conclusiones, pero sin duda alguna no tenía desperdicio el artículo que hemos traído del oro con algunos comentarios brutales que hace el autor sobre lo que cree que es una manipulación de 37 años de duración del oro por parte del Deep State, de las manos fuertes, ¿vale? Así que comentaremos también esto. Y cerraremos el vídeo hablando de índices bursátiles con niveles clave tanto para el SP 500, tanto para el DAX Etra alemán. Veremos una estructura alcista en el DAX Etra alemán, un doble techo en el SP 500, pero que no quiere decir que no pueda ser roto. Y IBEX 35, un recorrido que sí hace pensar que no será tampoco demasiado próspero, ¿verdad? Así que bueno, cerramos con esto el círculo y arrancamos, ¿vale? Notas principales sobre mercado a comentar. Factores de mercado, Europa, bancos y posibles cambios en la política monetaria del BCE. Esa es la clave de lo que queremos ver. Inflación, crecimiento y los bancos. Veremos entonces ahora gráficos y datos de esto. Estados Unidos, tasa de inflación de creciente debilidad. El dólar. Eh, la tasa de inflación de Estados Unidos, la tasa de IPC del viernes. Acordaos, el IPC que no es el índice de precios sobre el consumo IPC y salió bastante débil, que nos hace pensar que con un IPC flojo la Reserva Federal no tiene motivos para seguir con la subida de tipos, o esto es lo que interpreta el mercado. Entonces por eso mismo se asustan y piensan que si la Reserva Federal no continúa con la subida de tipos, el dólar se mete de nuevo en su canal lateral de índice dólar que venimos analizando desde hace meses para atrás como principal indicativo de lo que va a pasar con la política monetaria de Estados Unidos. Sin embargo, nuestros gráficos dicen que algo va a ocurrir, que habrá un repunte de ese dólar pese a que ese último dato de inflación nos deja un dólar bastante flojo y una reserva federal sin demasiados argumentos para seguir con la subida de tipos. Veremos que eso probablemente sea un pufo porque los gráficos apuntan a otra dirección clara, ¿vale? Y el que realmente manda a fin de cuentas es el precio y el gráfico. El gráfico lo descuenta todo, ¿vale? Y materia prima protagonistas, oro y crudo, OPEP y simetrías con el dólar. Veremos cómo existe y sigue existiendo esa relación entre el oro, entre el crudo, por ejemplo, y la fortaleza o debilidad que tenga el dólar. Hay una simetría clarísima y la veremos también en los gráficos. Subida del crudo, tasas de inflación y la política monetaria. Esta es la clave, porque fijaos, en parte, la subida que se pueda producir del crudo y seguimos siendo alcistas en crudo, pese a todo, seguimos siendo alcistas en crudo y nos está dando la razón cualquier anuncio que hay o fracaso de negociación de la OPEP. Decimos, no pasa nada, esos gráficos vuelven a cerrar en niveles estables, pese a la caída que han podido tener durante una sesión de bolsa, vuelven a cerrar por encima y no pierden sus niveles clave. Los gráficos son los mismos, los llevamos utilizando meses, no hemos cambiado nada y los niveles están ahí y no se pierden del todo.
¿De acuerdo? Por eso decimos, si se produjese esa subida alcista del crudo, acabará afectando a la inflación, porque sabéis que no hay activo, no hay materia prima más inflacionista que el crudo, porque el crudo, como hemos dicho muchas veces, afecta absolutamente a todo, afecta al transporte, a los combustibles, y si afecta al combustible y al transporte, entonces afecta absolutamente a las transacciones comerciales mundiales de todo. Por lo tanto, el producto que llega al final, al punto de venta, a la tienda de la esquina de casa, es ligeramente más caro porque el combustible y los costes de transporte de ese producto han aumentado por la subida del crudo. Por eso decimos que el crudo es inflacionista, ¿de acuerdo? Y por eso decimos que el crudo también entra en las perspectivas que utiliza el Banco Central Europeo, como las mismas que utiliza, por cierto, la Comisión Europea para estimar cuál va a ser la tasa de inflación futura que determinará cuál debería ser la política monetaria del euro, ¿vale? Si sería caro o barato. Por cierto, lanzo aquí una puya más. En el curso reciente que tuvimos en Barcelona, de nuevo, hubo una o dos personas entre el público que decían que no valía para nada la macroeconomía. Vuelvo a decir lo que dije entonces, es ignorancia lo que nos lleva a esa conclusión. ¿Por qué? Porque el no saber que un dólar debilitándose hará que las materias primas suban es ignorancia por completo, porque hay décadas de gráfico mostrándolo. El no saber que la Reserva Federal pone un dólar más caro o más barato a través de la tasa de interés no afecta al mercado, que cotiza principalmente en dólares los mercados mundiales, es de nuevo hacer el ridículo o ignorar por completo las leyes básicas del sistema monetario y de los mercados internacionales en los que nos movemos, ¿de acuerdo? Y lo defenderé a capa y espada, porque es sencillamente una burrada decir que es que no nos sirve de nada entender el oro, el crudo y el dólar en los ciclos bursátiles que sigan el resto de activos que cotizan en dólares, ¿de acuerdo? ¿Queda claro? Bien, pues entonces paso. Nueva gráfica. Fijaos, este es el dato que tenemos aquí del viernes 12 de mayo de IPC, que os decía, IPC subyacente mensual 0,1. Más bajo de lo esperado, es decir, nos da cierta debilidad. Fijaos, la tasa de inflación anualizada que tengo aquí de Estados Unidos sí muestra un periodo nuevo consecutivo decreciente, y esto es lo que preocupa, porque en realidad lo que queremos es que la Reserva Federal suba tipos según esto sube. Es decir, si esto se mantuviese lateral o incluso creciente, habría más razones para seguir echando carbón a la caldera de la Reserva Federal de bajar o subir los tipos y bajar la liquidez, el flujo de liquidez monetaria en los mercados internacionales. Pero no ocurre así. ¿Por qué? Porque la tasa de inflación se debilita, da miedo que la Reserva Federal se quede sin argumentos para subirla. No obstante, la Reserva Federal, y esto lo sabemos los que seguís mercado de cerca, yo lo he comentado multitud de veces, la Reserva Federal sigue con su política pese a que haya movimientos puntuales en pues la tasa de inflación o la tasa de empleo, porque no sería la primera vez que vemos que la tasa de empleo no responde como debería, o la fuerza de empleo no responde como debería, o incluso las nóminas, el crecimiento de nóminas o de salarios no responde como debía, es más débil que previo a la crisis, y sin embargo la Reserva Federal ha seguido con la subida de tipos, porque al fin y al cabo es maquillaje, es una pantomima que va haciendo la Reserva Federal, ¿vale? En mi más modesta opinión, claro. Bien, bueno, pues visto estos datos sobre inflación de Estados Unidos que afectan a la evolución del dólar, paso a comentar el artículo del oro antes de que metamos gráficos ya del dólar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este es el artículo del oro. Traitors Awaiting the Deep State, Dirty Dying War on Gold. Bueno, el Estado profundo, el Deep State, su guerra sucia, está muriendo contra el oro. La guerra sucia contra el oro del Deep State está llegando a su fin, está muriendo, ¿vale? Aquí tenéis el artículo porque por si queréis buscarlo entero, dejo en el margen la URL. El autor también está aquí, la fecha en la que ha sido publicado, y la verdad es que es una auténtica pasada. No obstante, ya sabéis que me gusta comprimir en los vídeos reportes semanales que hago cuanta más información mejor, para que viendo un vídeo como este os veáis servidos de todo tipo de situaciones o cuestiones de mercado que son fundamentales y que debéis saber. Y por supuesto, vuestro amigo Gonzalo os ha traído aquí varios fragmentos de ese artículo traducidos para que veamos las partes que más me han gustado, a mí al menos, ¿vale? Afrontar aleatoriamente e impredeciblemente el precio del oro en los mercados de futuros, produciendo grandes alzas de precios, pérdidas para los inversores y un espíritu generalizado de incertidumbre, peligro y preocupación para los precios. Ojo, está hablando de cuáles han sido las estrategias del Deep State que han manipulado el mercado del oro durante los últimos 37 años y cómo se ha producido esa manipulación para, atentos, desacreditar al oro, porque no os olvidéis,
El principal enemigo del dólar, el principal enemigo de la economía tal como la conocemos del sistema monetario actual es el oro, sencillamente porque el oro siempre ha tenido valor intrínseco. Y si no creemos en el dólar, el flujo de capital irá hacia el oro, no hacia el euro, no hacia el yen y tampoco hacia la libra, tampoco el yen, irá hacia el oro. Por eso lo representa muy bien la fortaleza o debilidad del dólar. Por eso miramos siempre el gráfico del oro cuando hablamos del dólar, ¿vale? Bien, pues estas son las claves que hacían ese debilitamiento del oro, ¿vale? Manipulado, aposta, deslegitimar, desacreditar el mercado del oro para que no sirva como refugio ante la real desacreditación que sí tendrá entonces el dólar con el devenir de los años como se está produciendo, ¿vale? Con el tiempo hace que los inversionistas existentes y potenciales vean el mercado como un casino corrupto manipulado contra ellos, haciéndoles capitular y abandonar el campo. ¿Cuántos de vosotros os sentiréis identificados con esto, verdad? Esterilizar los fondos de inversión dirigiéndose hacia proxies de papel no auditables, por ejemplo ETFs. También, clave fundamental, saludo a Miguel, una persona que, ahí de Bilbao, que conozco de hace años, que esto lo hablaba con él hace muchísimos años, cómo él decía, ¿cómo puedo comprar realmente invertir en oro real y no en ETFs ni en papel? Aquí lo tienes, esterilizar los fondos de inversión, ¿vale? Que no puedas invertir realmente en nada tangible. Debilitar y destruir la red de distribuidores, matando la demanda de producto, incrementando los costos de distribuidores, por ejemplo, cubriéndose contra la incesante volatilidad de los precios, causando grandes pérdidas no cubiertas, satanizando a los distribuidores como lavadores de dinero, ladrones y anulando la rentabilidad, viabilidad empresarial. Es decir, destruir las alternativas que permitan un comercio real o justo de oro como materia prima, ¿vale? Debilitar financieramente a los miembros a través de precios aplastados, haciéndolos dependientes del financiamiento del banco de lingotes y de la deuda, forzándolos a cumplir con los pedidos bancarios. Es decir, aquellos que produzcan oro dependerán del sistema bancario corrupto que se basa en papel que quiere anular el propio oro, lo cual hace que sea una paradoja. El negocio del oro, de la explotación de oro, dependiendo del crédito bancario virtualizado, de papel fiduciario. ¿Me seguís o no? Se puede buscar todo este tipo de definiciones, ¿vale? Manipulación de gráficos de precios falsos que permitan a la industria de servicios financieros, corredores de bolsa, asesores inversores, banqueros, hacer que la inversión de oro aparezca estúpida y hablar de gente, a la gente de comprar oro, particularmente en forma física. Si esto falla, esterilice los fondos de inversión dirigiéndose hacia el oro falso, el de papel. Son los fragmentos más claros que he visto del artículo que me han encantado, que me parecían fundamentales y como veis tiene partes muy duras, como esto de la manipulación de gráficos falsos. Es decir, el objetivo hacer que el oro parezca un activo volátil, un activo impredecible, un activo inestable, cuando el oro de por sí, por naturaleza, es un activo que debería ser estable sencillamente porque tiene que valor intrínseco, valor tangible. ¿Vale? Bien, y con esto paso al crudo, saltamos una cosa a otra, no quiero hacer un vídeo que sea larguísimo. Noticias, está aquí, lo saco también de Zero Hedge, el artículo. El pelotazo que pega el crudo y por qué viene el crudo. Nos importa poco esto, pero hay que comentarlo sencillamente para que estéis informados. Las reducciones de producción pactadas en enero están funcionando. Pongo entre comillas el funcionando porque tampoco hay un incremento notable del crudo. Así que digo yo que funcionar no funciona mucho. Sin embargo, los objetivos no se están logrando, pudiendo extender el acuerdo hasta el primer trimestre de 2018. Esto ha sido lo que ha subido el precio del crudo, que se prolongue la reducción o el control de producción de crudo, poner un tope al crudo de producción máxima que permita que el precio se mantenga estable, que tenga un soporte claro, ¿vale? El presidente Vladimir Putin habló de una rueda de prensa en China diciendo que se reunió con la gerencia de productores rusos de petróleo y gas y confirmó que Rusia apoya extender el acuerdo con la OPEP para limitar la producción de petróleo. Creo que es correcto que la decisión se tomó no durante 2, 3, 4 meses, sino durante 9 meses, hasta mediados del año que viene. Es decir, prolongan lo que previamente había sido un pacto para finalizar en junio, se va a prolongar hasta el primer trimestre de 2018, ¿vale? Por eso sube el crudo. Mientras tanto, el elefante en la sala, la demanda mundial de petróleo continúa disminuyendo y no hay cantidad de OPEP que pueda hacer nada al respecto. Es decir, el gran problema que quieren ignorar es que la demanda de crudo sigue estando estancada. Y ese es el problema que ya entonces hablábamos hace mucho tiempo sobre un posible, bueno, hace mucho tiempo, tras las elecciones de Trump lo comentábamos, por ejemplo, una posible
ralentización de la economía mundial, una disminución del comercio internacional, etcétera, etcétera, etcétera. En un momento en el que los formuladores de políticas del Banco Central se preguntan si han conseguido que los precios al consumidor suban nuevamente, el petróleo ha estado subiendo constantemente durante 2 semanas y puede empezar de nuevo a aumentar la tasa de inflación de los meses venideros. Aquí la tiran ya directamente. Fijaos cómo Zero Hedge en el artículo del crudo ya mezcla el tema. Políticas del Banco Central e inflación relacionada con la evolución del precio del crudo. Como decíamos, el crudo es el activo más inflacionista que existe, la materia prima más inflacionista que existe. Si el crudo subiese a esos $60 barril, $70 barril que hemos proyectado durante meses, si definitivamente acaba llegando a esos objetivos, las tasas de inflación serán mucho más elevadas y la política monetaria es muy probablemente se modifique, o al menos se tema que se modifique de manera inminente, y eso hará que las divisas se vuelvan mucho más volátiles, ¿vale? Y por supuesto, apoyo lo que digo con unos cuantos gráficos. Tenemos los cambios en el consumo de combustible de crudos, de hidrocarburos, por parte de diferentes países en relación al GDP. Tenemos a nivel mundial, veis cómo se estanca, porque el verdadero puntazo lo damos en 2010. A partir de ahí, estancamiento. Países de la OCDE, de la Organización Mundial del Comercio, estancados, y países de fuera, en todo caso, que son los no de OCDE, los que son emergentes, ligeramente más alcistas, pero también estancados de media. Esto es lo que preocupa, que no haya una demanda aumentando claramente, ni que estemos superando los niveles de 2010 en lo que se refiere a demanda de crudo, ¿vale? Y crecimiento de inflación, claves para la política monetaria futura del Banco Central Europeo. Vemos cómo la tasa de crecimiento del GDP de la zona euro, del Producto Interior Bruto de la zona euro, sigue siendo creciente constantemente. Esto es un primer factor para subir la tasa para quitar la Q en Europa, y por lo tanto quitar el estímulo que sostiene a los mercados ahí arriba. Quitan, digamos, la infraestructura o quitan el andamio, y es posible que el mercado se caiga, ¿vale? Y tenemos a la izquierda, en el gráfico a la izquierda de Trade Economics, la tasa de inflación del 1,9%, ¿vale? De la zona euro. Casi el objetivo monetario perseguido, ¿vale? Lo que también hemos puesto es que no coinciden las expectativas de inflación que plantea el Banco Central Europeo con las que plantea la Comisión Europea. We forecast inflation at 1.1% in 2018, close to current market pricing, but below the ECB forecast 1.6. Es decir, la estimación de inflación para 2018, 2018, 2018 de la Comisión Europea no coincide con la del BCE, porque está por debajo, ligeramente por debajo de la del BCE, ¿vale? Entonces se prevé una inflación, pero no tanto. Bien, calendario de mercado, y pasamos ya a gráficos y cerramos el vídeo reporte semanal, ¿vale? Martes, política monetaria de Australia. Aquellos que seguís el AUTSI, vigilarlo entonces, ¿vale? Para los que siguen, DAX-Setra, a las 11 de la mañana. El índice CEF, os recuerdo, el CEF es uno de los mayores índices de actividad económica e industrial de Alemania. Por eso es importante. Por eso tiene 3 cabezas de toro y por eso puede darle movimiento, ¿vale? El CEF, el índice de actividad industrial económica alemán, ¿vale? Miércoles 17, IPC de la zona euro. Lo he dicho ya en este vídeo reporte. Atentos al IPC, porque si el IPC debilitó el dólar el viernes, el IPC de Estados Unidos debilitó el dólar el viernes, quizá el IPC de Europa debilite el euro el miércoles y nos dé ese movimiento que esperamos bajista en el euro dólar, que os pondré ahora con gráfico. Jueves 18. Discurso de Mario Draghi a las 7 de la tarde. Si no lo hace el IPC, lo hará Mario Draghi, pero le van a meter marcha al euro, ¿vale? Tenemos dos oportunidades, dos eventos que podrían mover el euro. Solo hay que posicionarse. En mi caso en concreto, yo creo que lo que habrá es un debilitamiento del euro, ¿vale? Y viernes último, IPC, pero esta vez del canadiense, del CAT, ¿vale? Muy vinculado también con el crudo, el CAT. Lo hemos comentado en algún vídeo análisis anterior, ¿vale? La dependencia del CAT, de las reservas de crudo de Canadá. Bien. Bueno, pues pasamos ya directamente a gráficos, ¿ok? Tenemos índice dólar metido de nuevo en el rango lateral, apoyándose en ese nivel base que teníamos, y francamente lo que esperamos es que venga a cubrir este canal alcista, por lo menos que se acerque a esta zona de máximos, aquí, 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 es decir, en torno a los 100, 100,50 aproximadamente será esta zona. Pues que haga un repunte alcista en el dólar, que durante esta semana y la siguiente se fortalezca el dólar, ¿lo veis? Una, dos velas verdes que nos tengan aquí metido, para que veamos cómo el dólar se va fortaleciendo y busca el techo de ese canal que está haciendo bajista, sí, pero tendrá que tener un repunte que ya se inició
ligeramente, ¿vale? Y eso es lo que esperamos realmente. La semana pasada teníamos esto y esta semana lo que estamos viendo es que en parte recorrió, lo veis, este camino, pero volvió a pinchar. Bueno, pues creemos que igualmente hay que buscarle ese fortalecimiento porque coincidía mucho con objetivos que estamos viendo. Por ejemplo, el primero de todos, el eurodólar. La semana pasada comentábamos este gráfico, tras las elecciones de Francia, un euro extremadamente sobrecomprado que empieza a venderse y decíamos, bueno, cubriremos este hueco de aquí, vendremos a canalizar este canal alcista que se está produciendo en eurodólar. ¿Qué ha pasado durante la semana? Pues apenas hay movimiento. Fijaos, si bien acertamos y la semana empezó con una bajada y la prueba está en esta mecha, ¿lo veis? Esta mecha. Entramos con el eurodólar aquí. Alguno me escribiste y me dijiste, lo has clavado, tal. Entramos con la mecha aquí y directamente la vela ya estaba en esta zona. Ha recuperado y volvemos a estar aquí, ¿vale? Seguimos pensando, no pasa nada, porque estamos en esta zona de control de precio, ¿lo veis? En este doble techo de aquí. Y seguimos pensando, bueno, este canal, perdón, de aquí, seguimos pensando que, bueno, puede canalizar, si puede volver otra vez hacia esa zona. Objetivo último, final, magnífico, el 1.0685. El 1.0685 sería magnífico, pero puede tardarte, claro, son velas semanales, puede que estemos ahí en 2 3 4 semanas, ¿vale? Libra dólar, también lo comentábamos la semana pasada, bajistas, decíamos, va a tocar la media de 55 exponencial, se va a encontrar con esta ruptura en falso de este rango de aquí, ¿lo veis? Soporte, 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 lo rompe, pero lo rompe en falso, da la vuelta y viene a cubrir esta zona. Hacia el 1.26.55, 1.26.60 de entrada, ¿vale? Y luego quizá, claro, si no lo aguanta, incluso más abajo. Eh, ¿Qué ha ocurrido durante la semana? Pues que bueno, en fin, también. Alguno me dijiste lo mismo, ¿no? Has clavado la libra dólar y la euro dólar, pero no del todo, porque efectivamente ya ha iniciado esa corrección que decíamos, pero todavía no la ha consolidado. Apenas hemos caído un poco, estamos en positivo con esa entrada, pero francamente el objetivo no está aquí. El objetivo es que está como mínimo en esos 1.2735, por ejemplo, en esta zona de aquí, ¿vale? Y si obviamente se acabase rompiendo y se debilita el euro, llegará hasta estas zonas de aquí, que sería mucho más ambicioso y que tardaríamos a lo mejor un mes, del orden de un mes. En una o 2 semanas estamos aquí, pero del orden a lo mejor de un mes, mes y pico, ahí abajo, siempre y cuando siga la tendencia bajista y no hay una ruptura al alza de la media de 55 exponencial, ¿vale? Euro-libra, muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque este es el patrón de euro-libra. Veis un hombro cabeza hombro y si no lo veis, pues soy yo el único que lo ve. Un hombro cabeza hombro está clarísimo. Una zona que se puede romper, una proyección bajista clara. Esto estaba hace una semana, ¿vale? ¿Y esto qué querría decir? Que si se nos cae este movimiento bajista, querría decir que la libra se fortalecería y el euro se debilitaría, ¿vale? La libra se fortalecería y el euro se debilitaría, o mejor dicho, el euro se evita contra la libra, porque también estamos viendo que esa libra dólar me daría un movimiento bajista, lo cual quiere decir, en el gráfico anterior, perdonad, aquí lo que estamos viendo es que la libra compraría menos dólares, luego habría un repunte del dólar si esto cae, el dólar se fortalecería, que es lo que sospechamos viendo el gráfico del futuro del índice dólar. Si me voy al gráfico del euro libra, vería que la libra se fortalece o que el euro se debilita, y también me cuadraría con ese movimiento bajista del euro dólar, un euro débil, un dólar fuerte, ¿vale? Si lo miro con vela semanal, porque eso era vela diaria, pues por si cupiese alguna duda, ¿vale? Aquí está. Creo que sigue siendo una estructura bajista, creo que está claro que es una estructura bajista, y creo también que lo que estamos haciendo es aguantar sin romper esta zona clavicular, que obviamente se apoya en una media de 55 y todo lo que tú quieras, pero como se la lleve por delante, corrección hacia la media de 200, nos vamos a 0.8130, 0.8135, en torno a esta zona, ¿vale? Y sería muy bonito, porque cumpliría perfectamente el patrón que buscábamos, ¿vale? Bien, la semana pasada, esto está hace 2 semanas en concreto, ¿vale? Aquí está el de la semana pasada. Ese movimiento alcista que decíamos corregiría, se apoyaría por aquí, bueno, canaliza, 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 tres zonas idénticas en dimensión, ¿vale? Que han canalizado muy bien, pero fijaos en este movimiento que le he encontrado. La corrección violó incluso zonas más abajo. Fijaos qué pedazo de mecha nos dejó aquí el mercado, ¿vale? Pero volvemos a estar en otra zona. La ruptura de este canal que formó bajista, ¿lo veis? Lo rompe y recorre al alza exactamente a la longitud que tiene el canal. Esta longitud es la que recorre al alza por aquí.
que aún así que podrá estirarse, podrá dilatar aún más el precio y podrá llegar a los 2.400 puntos el SP americano, ¿vale? Aquí haría un doble techo y en todo caso es aquí donde prestamos atención, porque una ruptura de 2.400 sería muy positiva, pero no podemos estar seguros. No es un gráfico que te invite a meterle mucha compra hasta que no veas que se aleja de esos 2.400 y en todo caso algunos sí se verá atento de en 2.400 meterle cortos, ¿vale? Esperando que, bueno, si se inicia una corrección es muy buena zona de entrada para una corrección bajista, entrar aquí bajista. El que vea que se rompe, bueno, pues espera un pullback y empieza a comprar en cuanto hay un retroceso de esa entrada, ¿vale? Y una confirmación de precio. Me voy a Europa y a Alemania. Cojo Alemania. La semana pasada decíamos esa ruptura que había hecho, decíamos, bueno, lo más probable es que aquí sí, con ruptura de máximos, aprovechemos un pullback y compremos por esta zona. Y es lo que esperábamos. Lo que pasa es que, fijaos, ese pullback apenas llega a la zona de ruptura, lo veis, no entra por aquí, por esta zona que sería la bonita para comprar, sino que llegó por aquí, empezó a corregir como avisábamos hace 2 semanas, empezó a corregirlo, pero claro, me ha hecho una cuña, tiene una tendencia alcista clarísima, tiene mucha fortaleza. Esto es un movimiento que me indica continuidad de tendencia, ¿vale? Entonces, ¿qué busco? Que ese doble techo ahora, la semana que, o sea, esta misma semana, una o dos sesiones sean correctivas, me puedan llevar hacia los 12.000, perdón, 750 puntos, 12.750, 12.745, no importa por esta zona, pero eso sí, una vez que rompa este doble techo, que tiene toda la pinta de ir a por una continuidad de la tendencia alcista, es una figura de continuación, una vez que se rompa, voy a por los 12.925, 12.930 puntos en el DAX, siguiente objetivo, 12.930, 12.925 puntos en el DAX, ¿vale? Paso directamente con IBEX 35, igual, llegamos a esa zona, se dio la vuelta, la semana pasada lo vimos, y cuando pasamos a ver esto que esperamos que fuese un pullback y entrar por esta zona, ¿vale? En una zona de corrección, nos hemos encontrado con que, de nuevo, igual que Alemania, no se produce pullback y lo que hace es apenas corrige y sigue. ¿Qué vislumbro aquí? Lo que vislumbro es un movimiento alcista que se produce, que puede que no llegue demasiado lejos, a 11.000 puntos, 11.060 puntos, ¿vale? 11.050, 11.060 puntos en torno a esta zona y muy probablemente pueda corregir. Y en todo caso, si siguiese subiendo, 11.200 es otro techo, el techo más cercano que hay ahí, ¿vale? Por lo tanto, no veo mucha fortaleza en el IBEX 35, ¿vale? Lo que pasa es que el DAX tiene continuidad de tendencia alcista, tiene una figura de continuación y en todo caso, si eso se produce, el IBEX es posible que sí tenga recorrido alcista acompañando al DAX, ¿vale? Y en ese caso 11.200 es un objetivo. Más allá de eso, cuidado porque llegar a los 11.200 hace techo y se inicia corrección con mucha probabilidad, ¿vale? Materia prima, oro sin cambios prácticamente, ¿vale? Sigue siendo bajista, refleja ese fortalecimiento ligero que está teniendo el dólar, pero que no es nada comparado con lo que deberá tener, ¿vale? Y desde luego te lo muestro los gráficos del oro, porque si efectivamente el dólar acabará corrigiendo como Dios manda, es decir, acabará fortaleciéndose como Dios manda, lo que veremos es que este oro bajará con bastante fuerza. De hecho, aquí está. Esta es la zona que veremos que el oro en un tiempo acabará alcanzando si es que el dólar se acaba declarando como pues el rey de nuevo y subiendo tipos o confirmando subida de tipos o fortaleciendo datos de inflación o Donald Trump con su programa de infraestructuras le mete un pelotazo de nuevo al mercado, sin duda alguna sería positivo, ¿vale? Eh, Materia prima, fijaos, hace la semana pasada teníamos este gráfico, esa mecha que nos dejó, que parecía que había roto ya esa figura de hombro cabeza a hombro, nos dejó con un palmo en la diciendo, pues nos hemos equivocado. El crudo resulta que no va a ser alcista. Pero sí, recogió la semana dejando el crudo de nuevo en su sitio. Lo veis, toda la mecha recoge y no cierra la semana con el crudo por debajo de esta línea clavicular que lleva meses dibujada ahí, ¿vale? Y siguiente gráfico, vemos que efectivamente, inicia un movimiento alcista de nuevo en el crudo, que ahora toca con la media de 55 exponencial en vela semanal, ¿lo veis? Pero que sin duda alguna creo que le superará. Aprovecharemos las noticias de OPEP, las noticias del pacto entre Rusia y Arabia Saudita para subir, ¿vale? Y llegado a los 52, 55, esta es la zona de aquí, los 52, 53, 54, incluso 55, West Texas, es lo que tenemos que romper, atacar esa zona para ir a por $60 el barril, ¿vale? Y en fin, eso es todo. Espero que os esté bien la semana, que operéis con prudencia, que seáis productivos y que tengáis grandes resultados, ¿vale? Un saludo a todos y gracias por seguir los vídeos. Un abrazo, chao.